Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dios le bendiga, iglesia, en esta preciosa y hermosa mañana que el Señor nos regala de vida. Le damos gracias a Él por la oportunidad que nos da de poder estar aquí nuevamente para que cada uno de nosotros, ¿verdad? Me incluyo, para que podamos aprender a través de su palabra. Recuerde que estamos hablando de evangelismo personal. El propósito de estas clases es aprender para poder llevar el evangelio a aquella persona que lo necesita. La lección número 5, decíamos, está hablando acerca de la fe. La fe es como un ingrediente, amado hermano, en la vida del cristiano. Porque Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes de repente cuando van y hacen una sopa de frijoles, por ejemplo, y usted a esa sopa de frijoles no le echa sal, ¿cómo le va a quedar? Simple, ¿verdad? De la misma forma, este ingrediente que es la fe en la vida del cristiano, si usted no lo tiene, hermano, va a ser así, simple. Por eso es importante hablar acerca de la fe. Muy bien, preguntas de reflexión. Si se recuerda, el domingo pasado hablábamos, ¿tiene usted fe? Y hacíamos una evaluación interna de nuestra confianza actual. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio de esto. ¿Tiene usted fe? Entonces empezábamos diciendo ¿qué es fe? La definición bíblica de fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ahí miramos dos palabras importantes, certeza y convicción. Certeza es confianza o vivir convencido o una realidad, presente y firme de las promesas futuras de Dios. Y confianza es vivir convencido de que Dios es fiel y su palabra es verdadera. Esas eran las dos definiciones. Pero encontramos otra definición del hebreo de fe, que el hebreo es pistis. Y pistis significa confianza en Cristo para salvación. Pero esa derivación tenía una derivación, pistis. Pistis es una derivación de peito, y peito significaba obedecer, obediencia. Entonces la fe va acompañada también de obediencia. Luego decíamos el gran propósito de Dios. ¿Cuál es el gran propósito de Dios? Salvar al hombre pecador. Pero esto se iba a lograr únicamente ¿cómo? ¿Cómo se iba a lograr? Creyendo en Cristo Jesús, ¿verdad? Su Hijo amado. Pero ¿de qué forma se iba a lograr esto? ¿Cómo es posible esto? Porque decíamos, si nosotros no le hemos visto. Entonces se lograba a través del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Cristo, que es poderoso, decíamos, para poder salvar al hombre pecador. Entonces de esta manera nosotros entrábamos en el sistema de Dios, ¿verdad? En el sistema de Dios que nos ayuda para poder justificar al hombre pecador. Y decíamos que justificación viene del griego dikaio. Dikaio significaba ser declarado justo o inocente, ¿verdad? Ante el tribunal de Dios. Entonces, ¿de qué forma íbamos a ser declarados justos ante el tribunal de Dios? ¿A través de qué? Del bautismo, ¿verdad? En Cristo Jesús. A través de ese bautismo nosotros somos revestidos de Cristo. El viejo hombre queda atrás y somos revestidos de Cristo, espiritualmente hablábamos, ¿verdad? Entonces, de esta manera somos salvos por gracia, porque es un regalo de Dios que nos ha dado a nosotros, pero debemos de obedecer al Evangelio de Cristo. Entonces concluíamos, hermanos, diciendo que primeramente debemos de creer en Cristo Jesús, luego debemos de obedecer al Evangelio. De esta manera nosotros somos justificados, ¿verdad? Y bueno, obedeciendo al Evangelio, accionamos, ¿verdad? A la fe a través del bautismo.
Y de esta manera nosotros encontramos un cuarto punto, que somos justificados. Y esperamos uno último, que es la salvación o la vida eterna. Pero había que permanecer fiel y firme hasta el final. Con eso concluíamos, hermanos, y decíamos, tiene usted fe. Y que esa confianza que tenemos en Cristo Jesús no se pierda, ¿verdad? Que permanezcamos fieles y firmes hasta el final. Muy bien, ahora vamos a continuar. Hoy domingo 14 de junio. Vea usted cuál es la pregunta. ¿En qué se basa su fe? ¿En qué se basa su fe? Recuerde esta pregunta, hermano, porque con esta pregunta vamos a continuar con lo que es la clase. Y es que vamos a identificar el fundamento de nuestra seguridad espiritual. Y si usted es cuidadoso, decíamos que fe es confianza y seguridad. Entonces vamos a identificar, ¿verdad?, el fundamento de nuestra seguridad espiritual. Muy bien. Le voy a leer esta anécdota que va a servir como conexión también para poder llevar esta clase y usted me pueda seguir. Muy bien, dice: un miembro de la iglesia me dijo una vez que pensaba que estaba perdiendo la fe. Conociéndola tan bien, le pregunté si había perdido su Biblia. Vea bien, su fe no estaba basada en la Biblia, sino en sentimientos personales, convicciones familiares, acciones positivas. Sabe que muchas veces nuestra fe está basada en estas tres cosas que hemos leído. A veces nuestra fe la basamos en sentimientos personales, a veces nuestra fe la basamos en convicciones familiares y muchas veces la fe la basamos en acciones positivas. Pero vea lo que dice ahí en la parte de abajo: la fe real no se basa en experiencias propias, amado hermano. No es así. Así que tenga en cuenta esta anécdota introductoria, porque esto nos va a llevar a lo que queremos aprender. Vea, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿En qué basa su fe? Pero para poder entender, basar, debemos de saber el significado. Vea, definición clave: para construir una fe sólida, debemos entender qué significa basar. Y basar tiene tres significados, hermano. Tres, usted ve aquí, estos tres. Y basar tiene el significado de base, cimiento y fundamento. Base significa el apoyo principal. Cimiento, lo que sostiene una estructura. Y fundamento, el principio u origen. Prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Todo. Pero me llama la atención cimiento, lo que sostiene la estructura. Recuerdo que cuando nosotros estábamos construyendo la casa, después de que se hacen unos zanjos, usted ve que se pone una estructura metálica, luego se funde todo eso de cemento, y eso es el cimiento, ¿verdad? Es lo que le llaman zapata corrida. No sé si será siempre así el nombre, pero eso es lo que sostiene, por decir así, la estructura. De ahí hacia arriba, esa estructura está cimentada en esa base. Entonces, el cimiento de su fe, ¿cuál es? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Vamos a ir por esta palabra, cimiento, lo que sostiene la estructura. O sea, de ahí para arriba, ¿cómo está? Ok, muy bien, dice, ¿cuál es el cimiento de su fe? Ya cambiamos la palabra basar por cimiento, porque decíamos que es literalmente lo mismo, pero queremos entender, cimiento es lo que sostiene esa estructura, de ahí hacia arriba. Vamos a leer Romanos 10:17. Y quien lo quiera leer, Romanos 10:17. La palabra del Señor en Romanos 10:17.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, gracias. Así que dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, dice, no podemos tener fe si no conocemos a Dios. Dice, no podemos tener fe si no conocemos a Dios. ¿De qué forma nosotros le vamos a conocer a Él? Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿usted dejaría entrar a alguien a su casa si no le conoce? ¿Tendría esa confianza usted de decir, pasa a dormir incluso? ¿Lo dejaría entrar usted? No, ¿verdad? Nadie dejaría entrar a alguien si no tiene esa confianza con esa persona. Entonces, ¿de qué forma nosotros, espiritualmente hablando, logramos esa confianza con Cristo, con Dios? Vea lo que dice el texto. Necesitamos comprender quién es Él y qué ha prometido. Esto es confianza, hermanos, ¿verdad? Confianza. Confianza dice en las promesas futuras de Dios. Este conocimiento viene principalmente a través de su palabra y de la revelación que Él nos da por medio de su palabra. Entonces, esto es seguridad en su palabra. Entonces, nosotros, ¿de qué manera o cuál es contestando a la pregunta, cuál es el cimiento de su fe? ¿Qué respondería usted? ¿Cuál debe ser el cimiento de su fe? Todo basado en su palabra, en Cristo Jesús. Cristo Jesús y su palabra. Bueno, vamos a ver. Vea, ¿cuál es el cimiento de su fe? Lo que sostiene esa estructura. ¿En qué debemos de basarlo? En la palabra de Dios, ¿verdad? De ahí hacia arriba, ¿verdad? El cimiento de su fe debe ser la palabra de Dios. Comprendamos esta parte. El cimiento de su fe, lo que sostiene esa estructura, debe de ser la palabra de Dios. Porque vamos a tratar de entender el texto que leíamos de Romanos 10:17. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, vamos a tratar de entender este texto. Oír viene del griego akoe. Usted lo puede ver aquí, akoe. Akoe es el acto, ¿verdad? El acto o la acción física de escuchar el mensaje proclamado. Ahorita usted está haciendo un akoe. ¿Por qué? Porque está escuchando. Es la acción física, dice, de escuchar el mensaje. Y akoe, me llama la atención que akoe tiene una derivación. La derivación de akoe es akuo. Y akuo significa entender. Entonces, entender es la capacidad de discernir la verdad revelada. Muy bien. Entonces, usted está haciendo un akoe y un akuo. Usted está escuchando, pero a la vez también tiene que entender. Entonces, ¿qué falta? Un tercer punto, que es la aplicación, ¿verdad? La aplicación. Integrar esa verdad en nuestra vida diaria. Entonces, escuchamos, entendemos y lo aplicamos a nuestra vida. Entonces, la acción, ¿verdad? Porque no se queda ahí, ¿verdad? Hay que accionar. Actuó, accionó. Entonces, decíamos que la fe, dice, viene por el oír, el acto de oír, también por el acto de entender. ¿Y entender qué? La palabra de Dios. En otras versiones dice la palabra de Cristo. Y cuando hablamos de la palabra de Cristo, estamos hablando siempre de lo mismo, del Evangelio de Cristo. Entonces, de esta forma podemos entender el texto que hemos leído anteriormente. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Ninguna? El texto que dio el hermano, Romanos 10:17. La fe viene por el oír. El oír, ¿qué es? La palabra de Dios. Pero el mundo natural no tiene fe.
Y muchos han escuchado la palabra, pero no tienen una fe que realmente pueden entender. O sea, ¿qué pasa? Cuando tenemos una fe ficticia, una fe natural, porque como hemos dicho anteriormente, la fe está compuesta de dos partes, la fe natural y la fe espiritual. Pero la fe espiritual, la que tenemos, es la que se basa en el acto de escuchar, de entender y de accionar. Y aplicar. Pero el mundo tiene fe, naturalmente tiene fe, pero le falta la aplicación que es obedecer. Obedecer, sí. Sí, esa aplicación es sinónimo de, recuerde que la fe tiene una derivación y la derivación es obedecer. Y ese ya está en la parte de la aplicación de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a continuar. La progresión del Evangelio. Progresión del Evangelio. Vamos a leer Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. ¿Quién lo quiere leer? Lo puede buscar en su Biblia o lo puede leer desde la pantalla. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin haber quienes prediquen. Muy bien, vamos a analizar aquí tres aspectos importantes. Como les he dicho anteriormente, siempre que leemos un texto debemos de entenderlo. Vea, dice el texto, empieza desde aquí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han oído, en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Les dije que íbamos a analizar tres aspectos. Y los aspectos son estos, mire. Predicación, oír y creer. Entonces, recuerde, ¿en qué estamos basando nuestra fe? ¿Cuál es el cimiento de nuestra fe? La palabra de Dios. Entonces, ¿de qué forma va a tener progresión el Evangelio? Recuerde que está cimentada en la palabra de Dios y de ahí tiene que ir en progresión el Evangelio de Cristo. Entonces decíamos, si aquí, predicación, ¿qué pasa? Si yo vengo y fundamento mi fe en acciones positivas, en acciones familiares, en acciones o convicciones familiares, decíamos anteriormente, en los tres aspectos que habíamos mencionado de la anécdota introductoria. ¿Qué pasa si yo vengo y fundamento aquí mi predicación de esa forma? ¿Qué van a escuchar ustedes? ¿Qué van a oír ustedes? ¿Y qué van a aplicar ustedes? Lo que escucharon, ¿verdad? Y entonces, al final, a saber si van a creer o no van a creer. Pero, ¿qué pasa si cambiamos el otro aspecto? Predicación. Fundamento, mi fe, mi fundamento va a ser la palabra de Dios. Entonces, ¿qué van a oír ustedes? La palabra de Dios. Y recuerde que es oír. Oír es el acto de escuchar, entender y aplicarlo a nuestra vida diaria. Y de esta forma, ¿qué va a hacer usted? Va a creer, ¿verdad? Y va a accionar, como decía el hermano Marvin. ¿Tenemos alguna consulta hasta aquí, hermanos? Para poder continuar. Predicación, vea, predicación, porque está hablando y cómo oirán sin saber quién les predique. Y cómo creerán en aquel de quien no han oído, hablando de oír. Y cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído, está hablando de esto, de creer y de invocar. Yo les hago una pregunta ahorita a ustedes. Si viene alguien de allá, afuera, inconverso, por ejemplo, y viene y dice, yo quiero ir a bautizarme, pero realmente no ha pasado por estos puntos, predicación y oír. Ya él dice, quiero bautizarme, quiere creer ya inmediatamente, porque dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Usted le bautizaría? No. Hay que predicarle, ¿verdad? Hay que predicarle porque hay que completar esto, predicación, oír y creer, para que de esta forma esta persona
puede entender, porque si no, ¿en qué está? Hermano Alman. Por ejemplo, los hermanos que se van a bautizar ahora saben por qué se van a bautizar, ¿verdad? Se les predicó, como usted estaba diciendo, escucharon la predicación del Evangelio y a la conclusión a la cual llegamos o llegaron ellos es que aquí hay agua, como decía en el grupo, ¿verdad? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces ya hay una preparación, ¿verdad? Y en base a esa preparación que hay, ellos tomaron la decisión de bautizarse. Así es. Esa es la progresión del Evangelio. De esa forma va a progresar el Evangelio, hermano. No va a progresar callándonos, ¿verdad? De esta forma no va a progresar. Debe de existir esto. ¿Cómo? Sí, sí, tiene que haber una acción, ¿verdad? Entonces, es importante esto, entender esta parte de Romanos 10:14, la progresión del Evangelio, pero, como les decía al principio, fundamentado también en la fe, que es la palabra de Dios, porque puedo cambiar eso, ¿verdad? Y fundamentar mi fe en acciones positivas y no va a ser la correcta. Entonces, es importante fundamentar la fe en la palabra de Dios. Entonces, fundamento único, que es lo mismo que decíamos de basar. Dice, muchos esperan bendiciones, basándose en ideas propias, pero la fe verdadera que Dios reconoce, vea, se basa estrictamente en la Biblia, confía en las promesas divinas y resulta en obediencia activa. Entonces, ya aprendimos que para poder fundamentar nuestra fe debe estar en la palabra de Dios, no en acciones positivas ni convicciones familiares. El fundamento único es estrictamente la Biblia, hermano. Vamos a ver algunos ejemplos, porque estos ejemplos nos van a ayudar a poder entender. Aquí casi no se ve, pero es Hechos 4:4. Vamos a leer Hechos 4:4. ¿Qué dice Hechos 4:4? ¿Quién lo quiere leer? Vamos a ver. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra de Dios creyeron, y el número de los varones era como 5,000, ¿verdad? Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿verdad? Está hablando que anteriormente había una predicación. ¿De quién era? Pedro y Juan estaban predicando. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Creyeron, estamos hablando, en la clase anterior decíamos que es fe. Creyeron. Y el número de los varones era de como 5,000, dice. Entonces, predicación, oír y accionar, ¿verdad? Lo entendemos de esta manera. Vamos a leer también Hechos 17, 11 al 12. Hechos 17, 11 al 12. Estamos viendo ejemplos, hermanos. ¿Quién lo quiere leer? Hermana Shirley. Hechos 17, 11 al 12. Dice la palabra de Dios. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy bien, gracias, hermano. Vea, decíamos que la fe viene por el oír, pero es importante también entender este texto, porque dice, y estos eran más nobles. Y cuando está hablando de nobles, está hablando de esto, mira, hermano. Nobleza de carácter. Eran un conjunto de cualidades que ellos tenían, estos hermanos de Berea. Dice que los que estaban en Tesalónica, está hablando del lugar de Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos escucharon porque le estaban predicando, pero vea lo que tenían ellos.
escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No sé cuántos de nosotros hacemos esto. Pero no solo decir amén, ¿verdad? Sino también ver si realmente esto es así. Por eso es importante, como decía al inicio, la fe viene por el oír. A veces solo nos quedamos con oír nada más, pero no venimos y hacemos lo que hicieron estos hermanos. Aquí está, miren, los hermanos de Berea eran nobles porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces no nos quedamos solamente con el escuchar, sino también con el escudriñar las escrituras. Tenemos estos dos ejemplos entonces. La vida eterna. Sí, incluso Jesús lo mencionó como un mandamiento prácticamente. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué de nosotros? Nos podemos hacer esa pregunta, ¿qué de nosotros? ¿Qué más podemos desear nosotros? Vamos a leer Juan 20, 30 al 31. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien, gracias hermano. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Hay más señales, hermanos. Hay muchas. Dice, las cuales no están escritas en este libro. ¿De qué libro está hablando? De la Biblia. Pero estas se han escrito para que creáis, para que tengáis fe, para que tengamos fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, para que teniendo fe, tengáis vida en su nombre. Entonces, dice, ya no necesitamos, mejor dicho, ver milagros físicos para creer lo que están escritos, ¿a dónde? En la Biblia. Son suficientes. ¿Para qué? Para 3 puntos. Para creer que Jesús es el Cristo. Para creer que es el Hijo de Dios. Y para alcanzar la vida en su nombre. Entonces, recuerden, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y está hablando de Cristo Jesús. Entonces, lo que está escrito en la Biblia es suficiente, hermanos, para que nosotros podamos creer. Vamos a concluir. Conclusión. Vean, la fe viva que dice aquí. Está hablando de confianza más obediencia. ¿Confianza en qué? En las promesas de Dios. Para poder tener esa confianza en las promesas de Dios, ¿qué debemos de hacer? Fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. Haciendo esto, dice, nos lleva a una acción de obedecer a sus mandamientos. Confianza en las promesas que Dios ofrece. Pero para poder tener esa confianza, ¿qué debemos de hacer? Escudriñar las escrituras. Porque si no, ¿cómo vamos a creer realmente? Si no, nosotros no escudriñamos las escrituras. Luego que escudriñamos las escrituras, nos llama a una acción, que es obedecer sus mandamientos. Y de esta forma se logra esto, mira hermano, esta parte que está aquí abajo. Escudriñamos, obedecemos y predicamos el evangelio, porque estamos hablando de evangelismo personal. Entonces, si usted ya fue una persona bautizada, puede accionar a esta parte, escudriñar, obedecer y predicar el evangelio. ¿Tenemos alguna aportación, alguna pregunta hasta aquí, hermano? De Juan. Sí. Juan 20, 30 y 31. Que creyendo tenéis vida en su nombre. En esto. Esto es muy importante, dice, donde se han escrito todas estas cosas, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Quién no cree que Jesús es el Cristo? Todo el mundo cree. Sí, ¿verdad? todo el mundo. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, todo el mundo cree que es el Hijo.
y para que creyendo desde que Él vive en su nombre. Este texto es malinterpretado, estamos llenos de denominación, estamos llenos de religión, y en todas las religiones y iglesias que se han formado, ellos se basan solo ahí nomás. Recordemos que se basan, y en la iglesia de Cristo es la única iglesia de Cristo que realmente se basa en la doctrina de Cristo, donde no solo es creyendo, y muchos enseñan que solo creyendo nomás. Es más, a usted le viene creyendo nomás, y lo llevan a usted allá en el hecho de la luz de la cruz. Dice que solo creyó, pero ¿cómo nosotros vamos a refutar ese fundamento de eso? No que ya no sabía que ese hombre solo creyó. Ahí sencillamente solo dice que Jesús estaba vivo todavía, estaba con vida, bastaba sus palabras para levantar muertos, para decir hoy mismo estarás conmigo. Y después de la gran comisión, él daba un mandamiento, y antes de la gran comisión, daba un mandamiento de los discípulos: que vayan en el evangelio de la criatura, el que crea, sea o bautizado, será salvo. Entonces, según pasamos, solo creer, como muchos hoy en día, entonces están evadiendo lo que Jesús enseñó en Marcos 16, 15 y 16, y en Mateo 18, 28 a 30. Sí. Gracias, hermano. Gracias, hermano Vale, por la clase, ¿verdad? Muy interesante. Romano en el versículo 14, ¿verdad? Como él hace énfasis en que la gente para creer, para tener fe, deben haber mensajeros, ¿verdad? Que vayan y prediquen la palabra de Dios. Sí. Pero si solo estamos aprendiendo y enseñamos las escrituras, es verdad, y oramos, pero no estamos compartiendo, ¿verdad? Lo que aprendemos. Solo nos estamos engordando con la palabra de Dios, pero no la compartimos. Eso también tenemos serias dificultades. Por donde vayamos, porque a veces salen personas cuando usted les habla de la palabra y les salen adelante, con otra cosa. Hay quienes dicen, ¿y yo por qué tengo que creer en ese libro? Dice, si el papel puede con todo lo que se le escribe. Le salen con unas cosas de que tenemos que estar bien empapados para saber defender la doctrina. Sí. Son interesantes estas clases porque se aprenden mucho. Sí. Así que la progresión del evangelio, ¿cómo se va a lograr? No vamos a lograrlo cerrando nuestra boca, ¿verdad? Sino predicándole a aquellas personas que lo necesitan. La acción de obedecer, ¿verdad? La acción de aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Y vea lo que la conclusión dice: confianza en las promesas de Dios, pero más obediencia. La obediencia es a través de su palabra. No. Sí, gracias, hermano, por el estudio. Y hay que hacer énfasis siempre en este versículo 14, dice que cómo pues invocarán a aquel el cual no han oído, y cómo pedirán de aquel a quien no han oído. El propósito de los estudios que estamos recibiendo los domingos es que todos los que estamos en la iglesia de Cristo nos estamos comprometidos que debemos llevar la palabra de Dios. Y recordando que llevar la palabra de Dios no implica que haya un evangelista, que sea un ministro, que sea un diácono, que sea un anciano. Todos tenemos la obligación de llevar la palabra de Dios, no hay excepción. Por eso es importante que reciban estos estudios, que entendamos, hermanos, que estamos comprometidos con el Señor de llevar la palabra. Me gustó lo que dijo la hermana. Venimos a la congregación, recibimos las palabras, nos sentimos muy motivados, bien gorditos, pero ya cuando salimos no queremos compartir la palabra, y no ese es el sentido. El sentido es que llevemos la palabra de Dios, que busquemos un amigo, que busquemos un familiar, que traigamos un vecino y expliquemos la palabra de Dios, porque ese es el sentido que dice el Señor, ¿verdad? Que por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. Tenemos un compromiso con el Señor de llevar la palabra de Dios. Aprovechemos este estudio de la fe, pero llevémosla más allá a compartir esta fe con los necesitados. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, vamos a aprender una lección, porque como les decía, el propósito de estas clases es aprender una lección. Y recuerde la pregunta que nos hacíamos al principio: ¿en qué basa su fe? Y ahora, ¿en qué basa su fe hoy?
Ya aprendimos que nuestra fe debe de estar basada entonces en la palabra de Dios. De ahí vamos a construir, de ahí va a progresar el Evangelio de Cristo. Pero si la fe está basada en la palabra de Dios, porque ¿qué pasa si nosotros no basamos la fe en la palabra de Dios? Se va a derribar esa estructura. Recuerde lo que decíamos de la estructura. De ahí hacia arriba es la simiente, ¿verdad? La palabra de Dios es la simiente y ahí tiene que crecer. Y otro punto, y no solamente seamos oidores, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír, entonces solo me quedo con el oír, ¿verdad? Sino también seamos hacedores de su palabra, escudriñando las escrituras en todo momento. Hermano, también en Mateo 28, 19, dice, ir por todo el mundo y predicar, por tanto, ir y hacer discípulos, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy en vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? Esa es la gran comisión. Esa es la gran comisión que tenemos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, para que de esta forma pueda progresar. No sé si tienen algún otro comentario, hermanos, si no, pues con esto prácticamente la importancia, como les digo, es aprender. Y no solo aprender, ¿verdad? El acto de oír, el acto de entender, sino también el acto de aplicarlo a nuestra vida diaria. Que Dios les bendiga, hermanos. Él va a volver a llevarme allá, Él va a volver.